taponamientos, cauterizaciones, generan aerosoles. Entonces, la embolización se plantea como una solución un poco más prematura, puesto que antes se tomaba como la última etapa. El grupo 9, por favor, tiene 20 el grupo. Hasta ahorita todos tienen 20, no se preocupen. Nadie se sienta mal. Buenas noches, doctor. Nuestro aporte viene de la revista de Otorrinolaringología de Cirugía, Cabeza y Cuello del 2017, con el título de Treatment of Posterior Epistaxis in the Clinical Hospital of the University of Chile between the years 2013 and 2016. Acá nos comenta también algo también sobre la embolización y nos dice que en la actualidad una alternativa para casos de epistaxis posterior que no ceden con una ligadura o cauterización arterial quirúrgica es la embolización de la arteria esfenopalatina o algunos derivados, o algunas ramas, perdón. Sin embargo, esta técnica está reservada solo para casos refractarios. ¿Pero por qué no? Porque tiene muchos riesgos de accidentes cerebrovasculares o disecciones arteriales, isquemias faciales, entre otros. Y también nos menciona que un estudio recientemente publicado evidenció que la ligadura, en comparación con la embolización arterial, disminuye los costos y acorta la hospitalización sin incrementar las tareas de complicación. Las tasas de complicaciones. Correcto. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué es lo más Bueno, importante de todo esto? Porque hasta ahorita me has dicho del artículo, que está bueno el artículo, sí, pero lo que nos ¿cuál quiere es decir, tu utilidad? claro, la embolización de la arteria esfenopalatina es muy buena, pero sin embargo tiene muchos factores adversos. El artículo nos hablaba mucho sobre los pacientes adultos con hemorragias posteriores y nos decía que en estos pacientes sí podría ser, ¿no? Sí podrías hospitalizarles y hacerles una embolización, pero justamente solo para pacientes con algún problema, con una comorbilidad o algún factor refractario. ¿De qué año es este artículo? ¿De qué año? 2017. Ujú. Ya, no hay problema. 20. 11, grupo 11. Buenas noches, doctor. Hablarías, Nuestro entonces. artículo que hemos sacado fue publicado en la revista Journal of Clinical Medicine, ¿no? El año 2020. Tiene como título el propanolol tópico mejora el control de la epistaxis en la telerectasia hemorrágica hereditaria, ¿no? Es un ensayo aleatorizado doble ciego con control placebo. Bueno, en este estudio se hizo la comparación, se hizo el estudio si el propanolol, como menciona el título, tenía este efecto en la epistaxis, ¿no? Entonces, utilizaron ese estudio en 20 participantes que tenían la epistaxis y después de 8 semanas que le hicieron los testes, encontraron que en el grupo que utilizó el propanolol, los niveles de hemoglobina mejoraron y la necesidad de la transfusión de sangre y hierro por vía intravenosa también disminuyó, ¿no? Entonces, como conclusión, mencionan que esos resultados sugieren que el gel del propanolol tópico es seguro y también es eficaz en el tratamiento de la epistaxis que va a estar relacionada con la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Muy buen artículo, te felicito. No sabía sobre eso. Bueno, en general muy bien. Este tema me gusta mucho porque es un problema que todos los días lo vemos en emergencia y hay muchos criterios que tenemos que tenerlos claros. O sea, vamos a sacar un resumen un poco de todo lo que hemos escuchado. Primero, las epistaxis normalmente van a ser autolimitadas. Hay dos grupos importantes. Los niños, generalmente a partir del segundo año, tercer año, hasta los 10 años, y ya los jóvenes adultos, ¿no? En ancianos también hay, pero generalmente por volumen es más jóvenes adultos. Ahora, ¿qué es lo importante en una epistaxis? Primero, ubicar.
¿Es anterior, es superior o es posterior? ¿Por qué? Y eso normalmente es, si el sangrado es anterior, sale por la nariz, sangrado posterior pasa por la boca, ¿no? Es casi típico ir a ver a un paciente cuando está acostado en una camilla y no tiene nada de muestra de sangrado en la nariz y está pasándose sangre por la boca. Entonces, si tenemos un sangrado posterior típico, lo primero que se tiene que hacer es estabilizar la vía aérea, estabilizar la hemodinamia, o sea, taponamiento. Taponamiento posteriores tenemos de dos tipos. Uno que es con la sonda Foley, más o menos como lo estaba describiendo su compañera, y otro que es con gasa. ¿Qué es lo que se prefiere? ¿O cuál es la indicación precisa? Cuando tenemos a un paciente que lo vamos a transportar, porque un sangrado posterior tiene gran riesgo de muerte. O sea, si es un joven, puede ser por una nasoangiofibromas, el nasoangiofibromas sangra para atrás, ¿no? O si es un anciano, generalmente es por una arteriosclerosis con hipertensión. Entonces, un sangrado posterior puro implica que se estabiliza para equilibrar la hemodinamia, porque la epistaxis lo que va a matar es el shock hipovolémico del posterior. Entonces, el punto acá importante es plantear primero parar el sangrado, ¿no? Se pone una sonda Foley para estabilizarlo. O sea, ya en práctica vamos a ver cómo mostramos exactamente ese procedimiento, pero la intención es parar el sangrado. ¿Con qué? Con una sonda Foley. Es lo más rápido, una sonda Foley, porque en una emergencia generalmente muchos pacientes con retención urinaria y todo, se puede hacer. Después de que se para, la sonda Foley no es un procedimiento para tenerlo varios días con el taponamiento posterior. ¿Por qué? Porque el látex de la sonda tiende a siniquear mucho tiende a siniquear mucho la trompa de Eustaquio. Entonces, por eso es que se puede hacer 1 o 2 días, pero dejar varios días, existen muchos riesgos de eso. Mientras que un taponamiento con gasa sí es mejor tolerado que el látex y podría durar más tiempo, aunque no está exento de la probabilidad de que pueda también siniquear. Ahora, en un taponamiento posterior, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es parar el sangrado con la sonda Foley, completar con un taponamiento anterior para que se estabilice mejor y correrle todo el riesgo quirúrgico para entrar a sala de operaciones y entrar con un endoscopio y el electrocauterizar. Si no, ligaduras, porque no todos tienen los clamps y las ligaduras, pero si lo hay, lo ponen. Si no, electrocauterizan. Falla eso, otra probabilidad es embolizar. O entran a ver el sangrado y no ven el punto, estabilizan con un taponamiento anteroposterior y lo preparan para embolizar. Eso es lo raro. O sea, no es lo frecuente. Lo frecuente de epistaxis es pensar de que es una patología trivial que rápidamente se va a controlar. Una patología de una epistaxis anterior. En epistaxis anterior vamos a ver 3 tipos. Una epistaxis en donde uno ve que está en el área de Kieselbach.
¿no? Pero todo casi parejo. Eso, y es un solo lado, puede ser una electrocauterización. O, perdón, una cauterización química. Pero si tengo claramente un vaso, o sea, en la misma área, pero claramente veo una arteria que está ahí chisgueteando, porque así, literal, chisguetea muchas veces, o a veces en el mismo tornete, a veces hay un vaso ahí importante. Es bien difícil que una cauterización química pare a un sangrado de una arteria. En ese caso, dos posibilidades. O intentas pararlo con un taponamiento anterior bien realizado, o lo más seguro es una electrocauterización monopolar o bipolar. ¿Cuál es la diferencia entre monopolar y bipolar? El monopolar es como una aguja en donde va a hacer contacto, va a pasar la energía hasta la placa donde le van a colocar. O sea, le ponen una placa de metal en la pierna, en el brazo. Va a ser un circuito que va a ir por todo el cuerpo y va a llegar a la placa y ahí recién cauteriza con la punta del electrocauterio. Por lo tanto, un paciente que tiene un marcapaso, un paciente que tiene un implante coclear, ¿no? No podría utilizar eso porque puedes malograr esos equipos, ¿no? Puedes quemar los equipos. Entonces, para una epistaxis donde un paciente tiene un implante coclear o tiene un marcapaso, tendrías que estar utilizando un electrocauterio bipolar, en donde la energía va de un polo a otro polo de las dos puntas del electrocauterio. Eso es muy importante, ¿no? Doctor, Sí, dime, perdón. disculpe que le interrumpa, solo una pregunta. Entonces, ¿no varía el beneficio de utilizar ya sea monopolar o bipolar? Pero solamente se considera el bipolar cuando se va a usar con pacientes que tienen el marcapasos y esas cosas, o sí hay diferencia en el tratamiento de ambos. Bien utilizado, los dos equipos funcionan casi igual, Ujú. ¿ya? Porque el monopolar actualmente tiene muchos sistemas de cauterización. O sea, fulguración, en punta, pulsados, o sea, tiene muchos sistemas de cauterización. Ahora hasta hay otros sistemas por ejemplo, diatermias, ¿no? La criocirugía, o sea, hay otros equipos que se pueden estar utilizando en lugar del electrocauterio que tiene mucho poder de calor, por decirlo así, ¿no? Le bajan el calor para la posibilidad de disminuir la posibilidad de perforación. Pero yo explico más de mono y bipolar por la importancia que tiene el no saber que el monopolar puede malograr equipos que tiene ya puestos en el cuerpo de la persona. Okay. O sea, a veces uno ve un sangrado y sí, esto se cauteriza y coge el electrocauterio y por quererlo y no sabe que ese paciente estaba pues con un marcapaso, por decirlo así, ¿no? Entonces, Ajá. eso me parece que debe ser importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahora, un niño sangra, lo primero que tienen que hacer es que se suene bien la nariz, que botes todos los coágulos, igual a un adulto, que botes todos los coágulos. ¿Por qué? Porque el coágulo se forma por una exageración, mitad intraluminal del vaso sanguíneo que está roto y mitad extraluminal. Y mientras el coágulo esté en esa posición, no deja que el vaso se contraiga para poder hacer
para que comience a cicatrizarse ese vaso. Entonces, una de las cosas que he visto muy frecuentemente es que un paciente viene con epistaxis y el paciente tapa la nariz para que no sangre, llega a emergencia y lo ve el interno y lo que hace es ponerle de frente gasa como un taponamiento. No, va a seguir sangrando abundantemente. ¿Por qué? Porque no le ha botado los coágulos. El primer paso es que bote los coágulos y va a botar como una mazamorra, como un coágulo grande, ¿no? O sea, va a botar y que siga botando hasta que forma una película de fibrina. Muchos sangrados paran ahí, no todos, pero muchos sangrados sí. Entonces, cuando ya botó todos los coágulos, sin desesperarse, observa, veo el punto de sangrado, puedo cauterizarlo. Pero para cauterizar, una cauterización química nunca se va directamente sobre el vaso. Primero se coloca un algodón con epinefrina o oximetazolina, pero epinefrina. ¿Por qué? Porque la epinefrina tiene la característica de hacer vasoconstricción. Entonces me para el sangrado. Al pararme el sangrado, me da tiempo para ir cauterizando en las áreas aledañas al punto de sangrado. O sea, en una cauterización de un vaso sanguíneo o de un sitio de sangrado, no se cauteriza directamente, se cauteriza primero alrededor. ¿Para qué? Para bajarle intensidad cuando ya tengo que enfrentar al sangrado. Porque una cauterización química que vaya directamente al sangrado sin bajarle, lo que va a pasar es que la sangre va a ser tal que la cauterización no llega a funcionar. Entonces, pasos. Primero, sonarse la nariz. Segundo, poner un cotón con epinefrina, muchas veces lidocaína y epinefrina, para parar el sangrado. A veces sacas y vuelves a colocar otro con cotón y epinefrina. No debe de sangrar. O sea, cuando vamos a cauterizar, cuando vamos a hacer un taponamiento, lo óptimo es que en ese momento el paciente no esté sangrando. No es que pongo taponamiento porque está sangrando, no es cierto. Primero que se suene la nariz, ¿no? Se sople bien la nariz, que no haya nada de coágulos, se coloca cotones con epinefrina, ya no hay nada de coágulos, observo dónde está el punto de sangrado y digo, sí hay un punto de sangrado. ¿Es joven? Sí, lo puedo cauterizar. ¿Es anciano? Aunque sea anterior, es anciano, no le cauterizo porque normalmente las cauterizaciones en ancianos, porque los vasos ya están muy duros por la arteriosclerosis, no funcionan bien. A las horas vuelven a sangrar. Entonces, o hago una cauterización eléctrica o hago un taponamiento. Si yo veo el punto de sangrado, puedo hacer una cauterización eléctrica. Si yo no veo el punto de sangrado, hago un taponamiento. Si yo no tengo electrocauterio, hago un taponamiento. Ahora, taponamientos. Hay horizontal, paralelo al piso de la fosa nasal, o vertical. Y hay mixtos en donde comienzan ver horizontales y al último terminan con verticales para poder ponerle mayor énfasis a la parte superior cuando hay un sangrado superior. Ejemplo de etmoidal anterior, que es más o menos por la raíz del cornete medio. Entonces, estos puntos son importantes a tener en cuenta. El taponamiento. Ahora, un taponamiento, ¿cuánto tiempo queda? Un taponamiento queda 5 días y se deja antibióticos. ¿Qué tipo de antibióticos? Cefalexina, amoxicilina, generalmente estamos, ¿no? Dicloxacilina, algunos, ¿no? Generalmente estamos pensando en gram positivos y el estafilococos. ¿Qué otra cosa más?
En un centro, por ejemplo, en mi hospital, un sangrado, salvo que sea muy trivial, y bueno, ahora en COVID no tenemos sala de operaciones como quisiéramos, un taponamiento lo dejamos un día y al día siguiente estamos entrando a sala con visión endoscópica cauterizar, ¿no? A veces hasta en consultorio podemos entrar con visión endoscópica y anestesia local a cauterizar. Cuando ya hay sangrados posteriores, también lo hemos hecho en consultorio, pero lo óptimo es hacerlo en sala de operaciones. Hay sangrados posteriores que son secundarios a tumores, como le decía el nasoangiofibromas. Hoy día entraron un cirujano para ver lo que es, no, ayer, domingo, entraron para hacer un adenocarcinoma que estaba sangrando, porque le tomaron una biopsia y se salió la costra y sangró. Otro punto, sangrados cuando tiene fiebre. Un joven sangra y tiene fiebre, primero pensar en leucemias. O sea, pidan perfil de coagulación y hemograma completo, ¿no? Porque no, es más, tuvo sangrado, se le quita el tapón, le vuelven a colocar el sangrado, ya hace fiebre y dice, no, posiblemente sea infección por el tapón. Sí, puede serlo, pero mi primera opción es hacer un buen hemograma para descartar leucemias. La causa más frecuente de sangrado nasal bilateral no es von Willebrand, es leucemia. Leucemia, hemos tenido también mieloma múltiple, ¿no? Donde el cloroma estaba, el plasmocitoma estaba en la nariz, algunas discrasias sanguíneas también, pero leucemia es la causa más frecuente, lejos. Bueno, al tomar aspirina por algún tipo de problema cardíaco, sangran, ¿no? Pacientes cirróticos sangran. Bueno, ese es un poco lo que es. Embolizaciones, como digo, clásicamente la embolización era para el nasoangiofibromas, pero cada vez se utilizan para los sangrados posteriores, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguien? Doctor, yo quería hacer una consulta. Uh-huh. Sí, Am, Isabela, dime. sí, hace un rato cuando usted estaba hablando nuevamente quiero hacer una pregunta con respecto a la cauterización. Entre la cauterización química y la eléctrica, ¿cuál tiene menos riesgo de hacer perforación? La química. La química. La química, la eléctrica es muy fácil cauterizar, pero, o sea, sino que la eléctrica uno llega porque ya es un buen vaso sanguíneo y quieres hacerle, pero es manejarlo bien y bueno, pues siempre existe un riesgo, o sea, uno no quiere provocarle, pero a veces está parando y vuelve a sangrar un poquito, le vuelves a dar otro poquito y te estás olvidando de que te estás profundizando. Mm. Y a veces hay cartílagos muy delgados. Realmente la anatomía varía mucho entre las personas, ¿no? En ancianos es más delgada la mucosa, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra Muchas pregunta gracias, más? doctor. Gabriela. Sí, doctor, una pregunta. Usted había dicho que se usa más el taponamiento con sonda Foley que con la gasa. Pero Sí. con la sonda Foley no sería más traumático para el paciente o no? No tiene No. diferencia. Te explico. Cuando tú tienes un sangrado posterior, es de tal importancia hemodinámica que lo tienes que parar. O sea, porque se te muere. O sea, es una cosa de que tienes que tú tener la seguridad de que lo vas a parar pronto. O sea, como sea, pero pronto. Porque lo que no se te puede hacer es morirte o aspirarse de la sangre que está yendo. O sea, un sangrado posterior no es un juego. O sea, un sangrado posterior mata. Un sangrado anterior no mata. Entonces, como en ese momento tienes que actuar,
tú lo único que coges es una sonda, coges una jeringa de 20, cargas el líquido, cualquier líquido, pruebas tu globo para que sepas más o menos cuánto tiene, inmediatamente metes, ¿cuánto? De la nariz ¿cómo se llama? A la oreja. Metes, algunos dicen, velo un poquito por la garganta, inyectas 5 y jalas. Jalas y se va a atascar. Y ahí inyectas 2 o 3. Se queda parado. Le paraste el sangrado. ¿Qué es un taponamiento con gasa? Coges una gasa, coges hilos, tienes que hacer una torunda, o sea, como un barrilito de gasa, tienes que ponerle en cada extremo de ese barril hilos con nudos que no se desaten, después tienes que meter el hilo por la nariz, ¿no? Amarrarlo, después meter la otra sonda por la nariz, amarrarlo, y después, sin que te muerda el paciente, pasarlo de la boca, ¿no? Bajarle la lengua y después subirlo hacia la faringe, hacia la nasofaringe, ¿no? Y ahí atascarlo. Eso es simple, pero el paciente nauseoso que está pasándose sangre por atrás, discúlpame, es un circo eso. O sea, como digo, para mí, lo práctico. O sea, si ustedes estabilizan a un paciente, ya después, doctor, le puedo hacer taponamiento con gasa, ya, pero primero que no se muera. Porque tú le paras el sangrado y lo siguiente es ponerle una vía. Se tiene que ponerle una vía. Porque ya después, ya, como digo, si quieres lo haces ese mismo taponamiento en sala de operaciones, ya, pero estabilizado, sin sangre. Porque mientras esté sangrado no lo puedes meter ni a sala de operaciones. Porque toda esa sangre se te va a pulmones, ¿no? Ese es el punto. Por eso es que yo insisto un poquito más en la sonda Foley, porque te digo, yo aprendí con taponamiento con gasa. Cuando yo descubrí la sonda Foley, pues es lejos lo que más utilizo. Lejos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Dime. buenas noches. Hola, Basti, Cuando ¿cómo estaba estás? buscando acerca de esto para los aportes y eso, encontré algo Ujú. muy interesante A ver, dime, Basti. sobre la epistaxis incoercible, si no estoy mal, sí, Ujú, ujú. incoercible, que se daba generalmente en las pacientes gestantes. Una cosa que me llamó mucho la atención decía que, o sea, no es muy común que se dé este tipo de epistaxis así que no se puedan frenar, pero mencionaba que obviamente los cambios que se generan cuando una mujer está embarazada, los cambios en la mucosa, el incremento del volumen sanguíneo y todo lo demás, hacía que haya mayor congestión, ¿no? en la nariz. Y eso generaba a la larga que haya mayor epistaxis en los últimos trimestres, que era lo más común. Pero mencionaba que cuando esta epistaxis no se puede controlar con el taponamiento o la cauterización, mencionaba en el artículo que muchas veces se hace la ligadura de la arteria esfenopalatina, o si no, hay que interrumpir el embarazo. O sea, me pareció algo muy eh, Muy algo radical. interesante. Ujú. Ajá, o sea, el de que se haga la ligadura, bueno, pero la interrupción completa del embarazo, así sea prematuro o incluso si es que es antes de si el bebé ya no llegó a completarse y de todas maneras se tiene que hacer eso, porque decía que al momento de interrumpir el embarazo, o sea, disminuía esa cantidad de hormonas y eso hacía que obviamente los cambios ya no se generaran, ¿no? Ya no hubiera más cambios en la mucosa, el incremento del volumen sanguíneo disminuyera, así ya no hubiera tanta congestión. O sea, todo eso me pareció muy interesante. Y mencionaban también que estos podía estar, puede que varios estudios mencionaban que podía estar relacionado con una deficiencia
en el ácido fólico, que me pareció mucho más interesante todavía que qué tenía que ver el ácido fólico con esto de que las mujeres sangren tanto, o que, y, o sea, me pareció interesante y supuestamente no es muy común, pero yo no sé si acá en el Perú o en el caso de que quizás usted haya visto algunos casos similares. Me acuerdo mucho una vez, ahora que estoy de jefe y yo últimamente casi no estoy pues haciendo emergencias, ¿no? Pero me acuerdo una vez que tuve una señora que estaba en 4º mes de gestación, ¿no? Y sangraba, pero terrible, más posterior, igualita, sonda Foley, puse una, no paraba, le puse la segunda sonda Foley por el otro lado y lo metí a sala de operaciones, ¿no? La anestesióloga me decía, mire doctor, pero tiene que tener 6 horas. Yo le digo, si se está pasando sangre, o sea, ¿qué es NPO? O sea, lo más irritante del estómago es tomar sangre. Pero si ya no sangra, no sangra porque le he parado para que se pueda entubar. O sea, no es que no sangre. Si yo le quito eso, y no se puede dejar a una gestante, con doble taponamiento posterior, porque cuando alguien dijo que la presión parcial de oxígeno se altera cuando tienes un taponamiento posterior, sí es cierto. O sea, tú pones un taponamiento posterior y el paciente tiene narcolepsia o tiene agitación psicomotriz o a veces hasta desconoce a las personas, sobre todo los ancianos. Entonces, tú pones un taponamiento posterior y lo óptimo es al día siguiente estarle sacando. Pero, ¿cómo le sacas? Con revisión endoscópica y cauterización. Entonces, lo importante de esto es, entré, cautericé de dónde sangraba y listo. Perfecto. ¿No? Igual a un paciente que también tenía 2 bypasses y 3 stents, igual. La intención es, epistaxis no para usualmente, o es posterior, entrar a sala. Para nosotros los cirujanos, más tranquilos nos encontramos enfrentando en quirófano la patología que estar esperando que ojalá cicatrice, no. O sea, para nosotros estamos perdiendo tiempo, el paciente se nos está descompensando, se nos va a infectar. Mejor entrar pronto, que lo tenemos en las mejores condiciones al paciente. Es difícil, pero esa es la postura usual del cirujano. Entrar cuanto antes. Porque irse a la cama a dormir pensando de que tienes a un paciente complicado no te deja descansar. O sea, tienes que entrarle. Mejor entrarle pronto. ¿Algún otro aporte o comentario o algo? No, Dime. yo tengo algo así cuando yo tenía 8 años. Recuerdo un caso que pasó en mi familia, a mi primita que también tenía lo mismo, la misma edad. Ella sangraba bastante por la nariz y me recuerdo que mi tía la llevó al hospital y bueno, ya estaba ahí y una señora le hizo tener miedo, creo, y le dijo que no, que de frente le van a decir que es cauterización. Y sí, y recuerdo que le habían dicho que le eché gotitas de limón en la fosa nasal donde estaba sangrando, pero realmente ella sangraba mucho, bastante. En un día podía sangrar 4 o 5 veces. No hacer ningún esfuerzo, podía estar sentada y sangrar bastante, o comiendo o estudiando y detectaba eso. Pero a pesar de eso, siempre le colocaba las gotas de limón. Y bueno, no se desangraba y nunca necesitó algún tratamiento, emulación, no sé. Y
Lo que sí es que apenas le echaba las gotitas de limón, pasaba unos segundos y comenzaba a botar muy poquito líquido, salía por la boca. Ya. Lo usual en niños es que sea un sangrado por una fragilidad capilar. Fragilidad capilar es la que, por ejemplo, por qué las mujeres se golpean y es un tremendo hematoma y por qué a los varones se golpean peor y no les pasa nada, ¿no? O sea, hay fragilidad capilar en algunos niños y en otros no tanto. Ahora, cuando tienes un paciente que sangra mucho, lo óptimo es primero sonarse la nariz, coges un algodón con agua oxigenada y la agua oxigenada lo escurres bien al algodón y lo pones como un tornillo y lo presionas ahí unos 15 minutos. Ese es el 90% de las autorizaciones se te van a resolver. Hoy día tuve una emergencia en la clínica y primero enseñarle, o sea, sí doctor, pero a cada rato, no, espérame. Primero, saber cómo es un sangrado. La nariz es como la cabeza. Cuando sangra, siempre sangra un montón. O sea, si alguien te dice, no, doctor, no es que sangre mucho, es que salen unas gotas, pero no me gusta que estén saliendo gotas, esa es resequedad. O sea, esa es resequedad. O sea, o vive en la sierra, o está, ¿cómo se llama? Demasiado seca porque está tomando alguna pastilla para el acné, por ejemplo, que reseca todo, ¿no? O sea, esa resequedad de nariz. Entonces, sigo. El niño sangra, le coloca un algodoncito con agua oxigenada, como un tornillo y lo presiona. Pero primero que se suene la nariz. Nunca con coágulos. Que se suene la nariz. Siempre bota coágulos y para el sangrado. O disminuye mínimo el sangrado. Colocas tu algodón como un tornillo y lo presionas ahí. Ahora, otro pasa y ahí humectar la nariz. Agüita de manzanilla o agüita tibia, no muy caliente, unas gotitas en la fosa nasal. Humectar la nariz. ¿Por qué? Porque esa costra que se está creando ahí, lo que necesita es humectar para que la costra no sea muy seca y cuando sale vuelve a sangrar. Y no pique también. Ahora, la causa más frecuente que haya un sangrado a los 5 días, 7 días, es que el niño le comienza a picar y se comienza a poner. Y eso es de noche. Entonces, cuando tienes a un niño de 2 años que tiene ese tipo de sangrados, lo que vas a hacer es que mientras se quedó dormido, ya, inmediatamente unas medias delgadas en sus manos. ¿Por qué? Porque eso evita que el dedo entre a su nariz. Y gotitas de agüita de manzanilla 2 o 3 veces al día para humectar la nariz. Esa agüita de manzanilla, primero, descongestiona y segundo, hace que las costras se vuelvan más blandas. Entonces van a caer sin sangrado. Si un niño tiene sangrado bilateral, puede ser que se esté rascando las dos fosas nasales, pero también puede tener una discrasia sanguínea. Por lo tanto, hay que hacer una evaluación del perfil. Mínimo un tiempo de coagulación y sangría, que eso te ayuda bastante, ¿no? Tú con una aguja le hincas el lóbulo y mides el tiempo de cuánto tiempo tarda para, para, para coagular ese punto de sangrado. Y ya te da idea más o menos de cómo está su función plaquetaria. Son cosas que les digo para un serum que te ayude a ver si esto es algo local o es algo sistémico, ¿no? Agua oxigenada para mí es muchísimo más práctico. Con limón he tenido pacientes que les ha ardido demasiado y otros se ponen alcohol, ¿no? Otros colonia, ¿no? Para una forma de parar el sangrado. En la desesperación todo vale, pero agua oxigenada es lo... Ahora, lo que pasa, ¿por qué se escurre bien? Porque el agua oxigenada cuando entra en contacto con la sangre, burbujea, y burbujea para adelante y para atrás. Entonces ya lo ves botando espuma por la boca. ¿Alguna otra pregunta?
o aporte. Doctor, Gerald, qué gusto. ¿qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Sí, ¿no? claro. Doc, una pregunta con respecto a cuáles serían las características de una epistaxis por déficit de vitamina K. O sea, ¿qué tan frecuente sería eso? Es bien raro. ¿Ah? O sea, déficit de vitamina K estamos hablando de que tiene hepatopatía, o sea, piénsalo en un paciente cirrótico, ¿no? No, no he visto pocos. ¿Ah? En pacientes cirróticos tal vez yo le pediría y veríamos cómo reemplazaríamos, pero poco. Más son las discrasias sanguíneas de coagulación y, bueno. En esos pacientes, generalmente, cuando son pacientes cirróticos, le hacemos un taponamiento con Gelfan, ¿no? Para que sea reabsorbible, ¿no? Y que no sea, porque cuando tienes una leucemia, cuando tienes una discrasia por cirrosis, tú le pones un taponamiento y para, porque no puedes cauterizar, porque todo es en capa, todo sangra a la vez. Entonces le colocas eso y cuando lo quieres sacar el taponamiento, vuelve a sangrar. O a las horas vuelve a sangrar. Entonces, ¿qué cosa le haces? Primero le pasas plasma media hora antes del procedimiento para que estén lo mejor sus factores de coagulación y le haces, o puede ser el dedo de guante, o sea, un dedo de guante y adentro la gasa para que salga más suave, o lo Merocel, que es los que se pueden sacar en uno solo sin mayor problema. ¿Alguna otra cosa más? Nada más. Bueno, vamos a aprovechar. Ah, dime, Rosita, tu audio. Una pregunta respecto a la fragilidad capilar. Usted dijo que suele presentarse en niños. ¿Esto puede persistir una vez que crece el niño? Porque, por ejemplo, yo tengo mi hermano de 19 años ya, y él suele tener sangrados, o sea, bastante frecuentes. Y su desencadenante es súper mínimo, o sea, una tos o tocarse la nariz y comienza a sangrar, y son bastantes. No, no es una gota. Lo óptimo sería hacer una endoscopía para ver si hay unos puntos, hay algunas varices, ¿no? A veces hay unas varices que muy rápidamente se rompen. Entonces ahí sí se comienza a hacer unas cauterizaciones más o menos repetidas como para eliminar las varices. Gracias. Y humectar, ¿no? En sierra, por ejemplo, en sitios muy secos, humectar la nariz, ¿no? Yo he tenido pacientes que a cada rato se sangraban y le dije, ya, miren, cojan un poco de agua y aspírenla y boten en las mañanas o en la tarde, a la hora que quieran. Y solamente con eso disminuyeron tremendamente sus crisis de sangrados, ¿no? Como le digo, sobre todo en sierra van a ver eso. Bueno, he preparado para hoy día, vamos a hacer una pequeña revisión de tomografías. ¿Ya? Tomografías de nariz para poder ver las siguientes exposiciones. ¿Llegan a verlo? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, la mejor incidencia para poder evaluar la nariz es la incidencia coronal. Tenemos una incidencia coronal, que es esta de acá. Ahí. Y también miren lo que se llega a ver. O sea, puedes ver hasta el oído. ¿Lo ven? Sí, doctor. Ya.
¿Por qué es importante? Porque muchos pacientes te van a decir, doctor, tengo la nariz tapada y el oído también. Yo no le pido una tomografía de oído, yo le pido una tomografía de senos paranasales porque una tomografía de senos paranasales yo voy a ver al oído. Yo voy a ver al oído. Y eso me ayuda tremendamente para poder ver la relación de la nariz con el oído. Esa es la incidencia coronal. Vamos a ver la incidencia coronal. Ahorita vamos a revisar todas las imágenes. No sé qué cosa pasó. Mira, ahora vamos a ver la incidencia axial. Vemos esto. Esta es la incidencia axial. Ahí. ¿Ya? Vamos a describir estructuras. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando veamos ya tumores y todo lo que se nos va a venir, sinusitis y todo, tenemos que saber la anatomía, ¿no? Bueno, en todo se tiene que saber la anatomía, pero sobre todo en imágenes, ya. La intención es, discúlpenme que no puedo utilizar doble cursor y el cursor lo utilizo para ver una tomografía. ¿Cuál es la ventaja de ver las imágenes como yo las estoy mostrando? Que si yo veo la tomografía en movimiento, yo puedo seguir estructuras. Ejemplo, el cornete, ¿ven los cornetes ahí? ¿El septum nasal lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. De la pared lateral aparece el cornete inferior. Esos son los cornetes inferiores, ¿correcto? Hay el Sí, lado que está al lado de la imagen es el lado derecho y el que está al otro lado es el lado izquierdo. Entonces vemos una pequeña desviación de tabique, o sea, del vómer, hacia el lado izquierdo, que contacta con el cornete inferior del lado izquierdo, siendo más prominente el cornete inferior del lado derecho. ¿Hasta ahí entendido? Sí, doctor. Ya. Sigo avanzando. Vemos más clara la desviación. El cornete izquierdo, el cornete inferior izquierdo está un poco hipotrófico con respecto al derecho, pero miren que todas las estructuras siempre deben de estar acompañados de un halo de aire. Cuando una estructura de pared lateral contacta con el septum, en ese momento se produce una inflamación. O sea, si una desviación de tabique contacta con un cornete, en ese momento se produce una inflamación. Ejemplo acá, ¿correcto? Ahí hay una rinitis. O sea, esa desviación produce en algunos momentos una rinitis. Una rinitis es una inflamación de la nariz. Ahora, encima de los cornetes inferiores estamos viendo los cornetes medios, que están paralelos al tabique. El cornete medio del lado derecho está en contacto ahorita con el tabique, ¿correcto hasta ahí? Sí, doctor. Ahí tenemos las células esmoidales y vamos a ver la fosa nasal izquierda. Tenemos al cornete inferior, tenemos al cornete medio y tenemos unas celdas que están entre el cornete medio y el ojo. ¿Ya? Y entre la celda que está entre el cornete medio y el ojo, vemos como una estructura, ¿no? Como una estructura que está como saliendo de la parte superior del cornete inferior, se ubica entre el cornete medio y la celda que está al lado del ojo. Eso se llama el infundíbulo. El infundíbulo, y esa estructura se llama apófisis unciforme. Ese es el unciforme.
¿Por qué? Porque en algún momento, y lo voy a mostrar ahorita, el Doctor, unciforme, perdón, doctor, ¿podría señalarlo no lo con la puedo flecha? señalar ahorita porque si me vengo para acá, salgo. O sea, en esta estructura de Ok. aquí, o sea, por eso es que tengo que describir tomándome todo un tiempo, si no lo tendría que escribir en otro sitio, pero lo que quiero es que vean primero las estructuras. O sea, tenemos el infundíbulo, es muy importante, porque ahí lo vemos al infundíbulo. Ubíquense en el seno maxilar del lado izquierdo, ¿ya? Es aire, negro, ¿ya? Y tiene una comunicación con la fosa nasal, ¿no? Entre el seno maxilar y el ojo, yéndose hacia la fosa nasal, como yéndose hacia el cornete medio, hay un pasaje de aire que llega a la fosa nasal. ¿Se ubican ahí? Sí, ¿Lo doctor. llegan a entender? Igualito lo podemos ver en el otro lado. ¿Ya? Ese pasaje estrecho que hay entre el seno maxilar y ¿cómo se llama? Y la fosa nasal se llama el infundíbulo. Ese es el meato medio. Esa zona es del meato medio. El meato medio está conformado justo debajo del cornete inferior, el cornete medio. ¿Ya? Todo eso repásenlo, van a tener que leerlo. Ahora, vamos a hablar de las celdas endoidales. Vamos a ver ahorita, ahí están los senos frontales. ¿Se ubican? Hay dos senos Sí, frontales sí, del lado doctor. izquierdo y hay uno del lado derecho. Ahorita vamos a ver el receso nasofrontal, que es la comunicación del seno frontal, es la comunicación, ahí está, es la comunicación del seno frontal con el infundíbulo. Miren, vean los senos frontales y van a seguirlo. Por eso es que lo bueno de este es que tiene una imagen tridimensional. Tienen que imaginarse la imagen tridimensional. Miren los senos frontales y miren cómo yo bajo, síganlo a los senos frontales y cómo se meten a la fosa nasal. Ahí ya están entrando a la fosa nasal de ambos lados. Ahí está perfecto, ¿no? El lado derecho y el lado izquierdo. Y vean la parte más inferior de esas zonas oscuras. Miren cómo llega a ingresar. Mira cómo aparece ahí los cornetes medios. Sigue bajando esa zona de aire y se va a alojar en el meato medio. Ahí se está alojando en el meato medio y ahí está en el meato medio. Entonces, el seno frontal va a ir a alojarse en el meato medio. ¿Lo han llegado a seguir? No sé si lo han llegado a seguir. Creo que sí, doctor. Lo volvemos a ver. Seno frontal, síganlo mirando los senos frontales. Ahí está. Esta es la mejor toma de cómo se está metiendo. Ahí ya está bajando. Ahí están los cornetes medios, laterales a los cornetes medios, y ahí como que se pierde y llega al meato medio. Entonces, ¿quién drena en el meato medio? Los que drenan el meato medio es el seno frontal, el seno maxilar, que ahí estamos viendo los senos maxilares. Miren cómo drenan los senos maxilares, ¿no? Drenan al meato medio, porque están debajo del cornete medio, drenan al cornete medio y las celdas etmoidales anteriores. Ahora voy a explicar cuáles son celdas etmoidales anteriores y cuáles son celdas etmoidales posteriores. Ahorita lo vamos a ver. Pero voy a, salteándome un poco, vamos a ver qué drena en el meato inferior. Ya. Senos frontales, ¿correcto? ¿Se ubican ahí? ¿Ven los ojos? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Miren
cómo en la parte más medial de los ojos se comienza como a presentar unos huecos. O sea, tiene ahí una isodensidad. Tiene una isodensidad. Perdón un ratito. Tiene ahí una isodensidad que va a alojarse justo esa isodensidad debajo del cornete inferior. ¿Lo vieron cómo llegó? Vuelvo a colocarlo. ¿Llegan a verlo? No. Este se llama el conducto lacrimonasal. El conducto lacrimonasal, y se lo van a ver en oftalmología, también en este ciclo, es el ojo. O sea, normalmente la cavidad orbitaria debería ser redonda, pero en la parte más medial, o sea, más hacia el tabique, en esta parte hace como si tuviera una solución de continuidad. Ese es el conducto lacrimonasal. Y el conducto lacrimonasal, mírenlo cómo comienza a bajar. Ese no es de aire, ese es una isodensidad. Y se va a colocar justo, miren el lado izquierdo, justo está ya lateral al cornete inferior. Y ahí ya está entrando debajo del cornete inferior. A ver, voy a preguntar a alguien que... Doctor, disculpe, ¿será posible que usted lo pueda ir señalando para más o menos Voy a irnos ver si guiando? lo puedo, sí, voy a ver si lo puedo hacer por acá. Acá te les va a ayudar. Espérate un ratito, coronal. Ya. Ahí, aunque no es lo ideal, pero vamos a hacerlo así. Hasta ahí se han guiado. Hasta aquí, etmoides, llegan a ver las imágenes, ¿no? Sí, doc. Bien. ¿Ven el ductus lacrimonasal? ¿Ven el ductus? Lean. El Sí, conducto, doctor, sí, estamos bien. ya. Sí, sí, doc. Ahí lo están mostrando en el lado derecho, pero también lo pueden ver en el lado izquierdo. ¿Correcto hasta ahí? Sí, Ajá. doctor. Ya. Síganlo, por favor, a ese. Síganlo. ¿Ven cómo llega a estar medial al, al cornete inferior? Mira. Vean el conducto. Si ya ubicaron el conducto lacrimonasal ahí está el conducto. Ahí está el conducto lacrimonasal. Síganlo. Sí, doc. Mire cómo se mueve. ¿Ves? Por ejemplo, en el derecho. Vamos a hablar del derecho. Conducto lacrimonasal. ¿Y dónde se aloja? Debajo del cornete inferior. ¿Lo llegan a entender? No. Sí, doctor, sí se entiende. Ya. Porque una de las preguntas que clásicamente les van a preguntar en exámenes de residentado o para la residencia, digo, es
dónde drenan cada estructura, en qué meato drena cada estructura. Entonces, la única que drena en el meato inferior es el conducto lacrimonasal. ¿Quiénes drenan en el meato medio? Seno frontal, seno maxilar y celas hemodiales anteriores. ¿Quiénes drenan en el meato superior? Ahí están los cornetes superiores. Ahí, pues, ahorita no lo dice, pero ahí está. Lo que de verdad que para mí es frustrante esto, porque me gustaría mostrarle muchas más estructuras, pero a mí me encanta este programa porque puedes revisarlo todo, todas las estructuras que haya. Ya. Vamos a continuar. ¿Pueden reconocer a los cornetes inferiores? ¿Lo pueden reconocer ahí? A ver si. Cornetes inferiores lo pueden reconocer, ¿correcto? Meato Sí, inferior Sí, también. doctor. Ya. Sí, Cornetes medios también ven, ¿correcto? Sí. ajá. Ya. Cuando el cornete medio nace de la pared lateral, todo lo que está encima es células hemodiales posteriores. ¿Entendido hasta ahí? ¿O lo tengo que volver a explicar? Se ubican el cornete medio ahí, ¿correcto? sí, doctor. Sí. Ya. Sí, doctor. Todo lo que está a raíz del cornete medio, o sea, es como una C que su sitio de implantación está casi en el seno maxilar, ¿correcto? Ese es el cornete medio. Ajá. Ujú. Todo lo que está de ahí hacia el cerebro, hacia arriba, es células hemodiales posteriores. Por eso es que en el lado derecho lo señalan como célula hemodial posterior. ¿Me entendido hasta ahí? Sí, doctor. Ya. Sí. Ya, entonces vamos a ver, mira, acá el cornete medio está naciendo del techo, de la lámina cribosa. ¿Lo ven? Ujú. Sí, doctor. Sí. Ya. Todo lo que está lateral, o sea, hacia el ojo, todo lo que está lateral al cornete medio son células hemodiales anteriores. Por eso es que ahí está poniéndose en el lado izquierdo célula hemodial anterior. Antes le han puesto. Anterior. ¿Correcto hasta ahí? ¿Me entienden? Cristagali, no. Lámina cribosa. Ya. Entonces, las células hemodiales anteriores van a estar lateral o debajo de los cornetes medios. Ya. Voy a mover la estructura y quiero que ustedes sigan mirando solamente al cornete medio. Mírenlo. Siguen naciendo de arriba y ahí ya comienzan a despegarse un poco y mira cómo ya se están insertando lateral. Y ahí claramente su inserción es lateral. ¿Entendieron? Gerald. Creo que está Gerald por ahí. Sí, doctor. Ahí ¿Has estoy. visto cómo va la inserción desde arriba hacia el lateral del cornete medio? Claro, el corte medio, su inserción lateral. Mira, Y ahí está con inserción superior, en la lámina cribosa. ¿Correcto hasta ahí? Ya, yo voy a ponerlo acá. Miren mi cursor, cómo voy de la parte más anterior de la raíz a la parte más posterior. ¿Correcto? Ya, entonces, de la parte más anterior, vamos a ver el cornete medio. Ahí tengo cornete medio con inserción superior. Sigo avanzando. Estoy yendo para atrás.
y ahí ya como que se pierde un poco. Su inserción sigue siendo superior, pero ya aquí ya tiene una inserción lateral, ya no tiene una inserción superior. Se está yendo hacia el lateral, sobre todo el lado izquierdo. Ahí ya tiene una inserción lateral de ambos. Y ahí claramente es lateral. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, doctor. ¿Por qué es tan importante esto? Para que entiendan que las celdas hemodiales anteriores son todos los que están lateral cuando tiene una inserción superior. Y cuando ya va bajando, por ejemplo aquí, todo lo que está debajo del cornete medio, por ejemplo en el lado izquierdo hay una celda que está debajo del cornete medio, ¿no? Y es células hemodiales anteriores, y lo que está encima del cornete medio es células hemodiales posteriores. Ahí, ya eso es células hemodiales posteriores. Células hemodiales posteriores, y esto de aquí ya son esfenoides. Entonces, ¿qué drena en el meato superior, que es debajo del cornete superior? Es las células hemodiales posteriores y el esfenoides. Ya, Doctor, dígame. yo estaba mirando esta página que usted nos está enseñando. Yo creo que si usted hace el clic derecho, Sí, sí. Acá están puedes todas las... mover. ¿Correcto? No, O sea, sí, es que acá cuando haces el clic derecho, puedes mover ya. el mouse y apuntar ahí. Y ahora puedes mover el mouse para la otra imagen y apuntar a lo que usted se refiere. Ah, buena idea. Buena idea. Mil Eso, sí. disculpas. Toda la fosa nasal para respirar, pero no puede respirar porque ese está cerrado. Hace una semana fui con los residentes a ver una paciente que tenía SIDA y COVID, ¿no? Y tenía un molusco contagioso en todo el rostro y todas las mucosas. Y la paciente no podía respirar. Le habían tomado placas y los pulmones estaban limpios, pero la paciente no podía respirar, ¿no? Mis residentes agarraron, doctor, no encontramos cuerpo extraño, la nariz está un poco inflamada, pero tiene por los... Yo le dije, mire, busquen la válvula nasal. Y justo en ambas válvulas nasales estaba el molusco contagioso, que son como unas bolitas, ¿no? Que no sé si ustedes ya lo deben de haber llevado. Entonces tapaba esto. Y esa era la causa. Bueno, sigamos. Ya. Entonces, este de aquí ya es parte del conducto lacrimonasal. Y va a ir a parar acá, debajo de los cornetes inferiores. Por eso es el meato inferior. Esto aquí ya es parte de de los senos maxilares, ¿no? Y cuando ustedes ven que el conducto lacrimonasal todavía no sale y ves celdas hemodiales antes que salga el conducto lacrimonasal, eso se llama
Eso se llama el ager nazi. El ager nazi son las celdas hemorroidales anteriores, más anteriores que el conducto lacrimonasal. ¿Cuál es la importancia de un ager nazi? Es que un ager nazi puede obstruir los sitios de drenaje del seno frontal. ¿Cuál es la patología que produce el ager nazi? Es que puede producir una sinusitis frontal por obstrucción del receso nasofrontal. Vamos a ver otra más. Ahí. Otras celdas, así como dijimos, el ager nazi obstruye el seno frontal. Esta celda de acá, miren, este es el infundíbulo que les estaba diciendo. Este aquí es el meato, perdón, este aquí es el meato medio, porque este es el cornete medio, este aquí es el inciforme, este es el infundíbulo, que es la comunicación entre el seno maxilar, que va a drenar en el meato medio. Pero mira esta celda de acá. Esta celda de acá es una celda etmoidal anterior que se mete al seno frontal. Estas son las células de Heller. La celda de Heller, así como la ager nazi obstruía el seno frontal, las celdas de Heller, H-E-L-L-E-L, Heller, con R al último, cuando estas se neumatizan demasiado, cierran el infundíbulo. Y aquí va a haber la última celda. Bueno, vamos a acabar de darle estructuras. Lo que les decía, la inserción acá. Ahí para que vean. Ya. Entonces, este es la inserción del. Esta es la inserción del cornete medio. Todas estas que están debajo son células hemorroidales anteriores y todas estas que están encima son células hemorroidales posteriores. Esta es la inserción del cornete medio. Aparentemente esta podría ser una pequeña celda y estas de acá son células hemorroidales posteriores. ¿Entendido hasta ahí? Sí, doctor. Ya. Bueno. Para completar, vamos a ver la coronal. Perdón, la axial. Ya. Vamos a ver en una axial, ¿qué es lo que más nos interesa? Todas las estructuras las podemos buscar ahí, pero lo que más nos interesa son dos cosas. La relación del nervio óptico con las células hemorroidales. Las células hemorroidales que están más relacionadas, por ejemplo esta de acá, que están más relacionadas con el nervio óptico, que ya son células hemorroidales posteriores, se llaman células de O'Donnell, ¿no? Este es el tabique, estas son las células hemorroidales, pero la célula hemorroidal que se relaciona más, por ejemplo, esta acá no hay, pero esta que se relaciona más con el nervio óptico, ¿por qué? Porque así como vimos a Guernazi, como vimos Heller, una célula de O'Donnell que haga una sinusitis o que se neumatice puede comprometer al nervio óptico. Este programa se lo recomiendo porque es muy bueno para poder uno revisar estructuras. Es el conducto lacrimonasal, mírenlo. Para revisar estructuras. Con calma,
revisarlo. Ustedes tomografía de senos paranasales lo van a ver como tomografía de oído. Bueno, para terminar, por favor vayan viendo sus temas de investigación. ¿Ya? Todavía falta bastante, pero de verdad que con toda confianza escríbanme o pregúntenme en clase o fuera, no hay ningún problema de algunos temas que estén ustedes viendo, de algún artículo o algo, para irlos guiando de qué cosas se puede estar investigando. Para mí es una oportunidad para poderles enseñar un poco lo que sé de investigación y para que hagan cuanto más trabajos hagan de investigación, mejor. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Muchas gracias, doctor. En ese programa también hay patologías congénitas, patologías traumáticas, infecciosas. O sea, sería bueno que poco a poco lo comiencen a revisar para estos temas que estamos viendo. Revisen los libros. Bien, esos libros realmente son muy buenos. Denle una ojeada, interésense por la especialidad, porque la única forma de querer algo es conociéndolo, ¿no? Entonces, traten de aprovechar estas clases para que en la práctica, porque ya en la práctica, como digo, no les voy a poder enseñar a todos, porque son demasiados. Voy a pedir ayuda a varios profesores y quisiera que los profesores tengan buena impresión de lo que hemos hecho en la teoría y que puedan ustedes estar pues ubicados en lo que son las patologías que más frecuente estamos viendo. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Basti Cerrón, ¿ninguna pregunta? Doctor, todo claro, muy interesante el programa que nos ha mostrado, ayuda mucho, de verdad. Así que gracias por eso también. Pero todo quedó claro. Perfecto. Yanela, ¿sigues ahí? Sí, doc. La verdad que me gustó bastante lo que eran estas imágenes porque no me ubicaba muy bien, sin embargo ahora tengo una información más amplia. Uh-huh. Por eso que vamos a verlo ya en sinusitis y todo, ¿no? Pero yo quiero que ustedes revisen ese programa para que cuando ustedes preparen su tema, y yo les digo, el grupo que he puesto, le he puesto 19, pero normalmente le pude haber hecho menos, porque quiero exigirles más, quiero que investiguen más. O sea, señores, no me hagan un resumen de lo que yo les he dado. O sea, tómenlo como un demérito decir lo que yo ya les he dicho. O sea, no me están aportando nada. Cuando ustedes comienzan a decirme el artículo que yo les he dado, discúlpame, todos ya lo sabemos. Es como decir, Basti, es bueno no matar, por favor, ¿no? O sea, ¿por qué me dice eso, doctor? No, porque es bueno, mire, hay los mandamientos que no debes de matar. Disculpe, doctor, yo lo sé. O sea, me incomoda, doctor, que me diga no matar. ¿Me entiende la idea? O sea, quiero que me entiendan cómo yo me siento cuando ustedes exponen lo que todos sabemos. O sea, sorpréndanme. Hagan cosas brillantes. Por eso son 5. Para hacer un resumen, yo lo hago en diapositivas. Ese artículo pues lo haré en 1 hora. O sea, no es justo. Y yo les digo, la única forma de aprovechar a un buen docente es sorprendiéndolo. O sea, en las mejores universidades, los mejores docentes no dictan, conversan. O sea, les muestra su forma de ver la medicina, su forma de encarar una placa, de cómo piensan para podérselo aprender. Ese es el punto. No está bien repetir lo que todos saben. Pero ese es bonito, sí, pero todos ya lo sabemos. Entonces, por favor,
quiero que se esfuercen para la próxima exposición, ¿ya? Quiero que hagan investigación de cada punto o tema que hay en eso, pero investiguen, ya no me digan el artículo. Solamente ténganlo en cuenta el artículo porque mínimo hablan eso, pero tienen que hablar mucho más, con más referencia bibliográfica. Para eso le doy tantos libros. No están utilizando eso. Voy a calificar más bajo al grupo que expone y les voy a, por sorteo puede ser hasta los grupos que ya han expuesto, ¿no? Por si acaso, voy diciendo, para que todos se preparen, no bajen su nivel. Bueno, gracias por todo y nos vemos el miércoles. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor.